¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de YouTube de la Casa Mágica. En estos días me preguntaban cómo se podía crear un repertorio en base a la cartomagia, en base a la magia con cartas. Y está muy interesante, cómo buscar ese repertorio de juegos que sean ideales para ti y que sobre todo te den resultado. Para esto debemos de tomar diferentes consideraciones desde mi punto de vista y te voy a dar mi opinión, pero quiero que ustedes aquí abajo me den su opinión para ver qué opinan al respecto. Es importante que los juegos, primero, los pruebes delante del público. De nada te sirve que los domines en tu cuarto, allí en privacidad, y te los hagas a ti mismo si no lo pones a prueba delante de la gente. Y tienes que ver las reacciones que te dan esos juegos. Uno, en base a ello, tienes que tener en cuenta un repertorio que sea totalmente, fresco, diferente, que no tenga juegos constantemente de seleccionar una carta, que por ejemplo tengas un buen opener, que tengas por lo menos un juego más de confección, como por ejemplo una asamblea de ases, después puedes hacer una carta ambiciosa, quizás puedes finalizar con un triunfo, puedes hacer un intermedio allí de un agua y aceite. Es decir, busca que sea un repertorio de 4 o 5 juegos que te permitan a ti mostrar algo diferente en cada juego, pero que tengan al mismo tiempo un pequeño hilo conductor y que tengan entretenimiento, que esa es la base fundamental, para mí al menos, de cualquier cosa que vayas a hacer. Nunca puedes aburrir a la gente. Y puedes hacer maravillas con tus manos, muy bien, pero si no entretienes, no sirve de nada. Ese virtuosismo, ese dominio que puedes tener de las técnicas, tienes que entretener. Y para eso te tienes que buscar juegos importantes que ofrezcan no solamente el impacto que buscas, de la sorpresa y del asombro, pero que también tengas la posibilidad de entretener. Y ya eso depende también de cada persona, el entretenimiento que le da a esos juegos. Por eso es importante, desde mi punto de vista, que selecciones muy bien el primer juego, el juego intermedio y el juego con el que vas a cerrar esa sesión. Y también en tu repertorio tengas un abanico de posibilidades. Es cierto que el repertorio, hay algunos que dicen que cuando cambias mucho de repertorio es porque no tienes repertorio. Yo estoy un poco en contra de esto porque también depende de otros factores. Con qué regularidad te presentas delante del público, si es un público desconocido, si es un público familia, si es el mismo público constantemente. Todos estos factores influyen en tu repertorio. Pero claro, obviamente debes de tener un repertorio extenso. Yo siempre he calculado unos 10, 15 juegos que los hayas probado delante del público y que te den resultado. Y como siempre he dicho, eso va a ser tu columna vertebral. Y después de allí tú puedes quitar alguno, otro, incorporar otro. Pero ya tienes esos juegos tan interiorizados que sabes que los puedes hacer en cualquier lado y que te van a dar éxito. Y que entretienes y que asombras y que conectas con la gente. Entonces, búscate bien crear un repertorio tomando en cuenta lo que usualmente muchos toman en cuenta. Un buen opener, un buen intermedio de tu repertorio allí y un final importante, los juegos que vas a tener allí como final, como para cerrar, ¿no? Que siempre tienes que cerrar alto, tienes que cerrar que ya el último juego que vayas a hacer tiene que ser el mejor de todos. Y para eso tienes que ir construyendo este repertorio poco a poco. Y también tienes que saber si incorporas algunas barajas GAP, si vas a hacer barajas o magia con cartomagia libre, con una baraja normal, si vas a hacer cartomagia con una baraja ordenada, cómo vas a hacer los cambios de baraja. Todo esto lo tienes que tomar en cuenta cuando eliges tu repertorio. Si les soy sincero, en mi caso yo, por ejemplo, tengo los juegos que ya sé que funcionan, que los hago en cualquier lado, pero yo no soy tan cuadrado ni tan metódico en que debo de tener un repertorio, porque claro, yo también
al ser profesional de esto, yo me presento constantemente para públicos diferentes. Entonces sé cuáles son los juegos que funcionan, sé también el tipo de cartomagia que me va muy bien, que en mi caso es, por ejemplo, de pie, lo que se llama cartomagia de salón. Hay otros que en la mesa pues sí tienen que tener quizás un repertorio más fijo allí, y también depende de estas circunstancias, ¿no? A quién le vayas a trabajar. Entonces yo, por ejemplo, no soy muy metódico en ese sentido. Ya sé los juegos que funcionan y sé cuáles son esos 10 juegos que yo siempre hago y que siempre sorprenden a todo el mundo y me permiten a mí sacarle el jugo desde el punto de vista de la comunicación, del entretenimiento y del asombro. Pero si estamos trabajando, por ejemplo, en la mesa, donde tienes, por ejemplo, un espectáculo y estás sentado en tu mesa y tienes tus pantallas y te están pues haciendo allí unas capturas con vídeo para que se vean en las pantallas, allí tienes que tener muy bien claro el repertorio que vas a utilizar y cuáles son esos juegos importantes, porque es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ahí tienes que transmitir de otra manera a como yo lo hago de pie, porque yo me puedo mover para acá, para este lado, sacar 2 personas del público, llenar la escena, hacer más entretenimiento, más juego de otra manera. En cambio en la mesa, al ser más estático, tienes que juntar más a la gente, tienes que hacerlos más partícipes de lo que estás haciendo, igual como vemos siempre artistas del calibre de Dani Ortiz, por ejemplo, de Juan Tamariz en su momento, y de otros artistas que trabajan en la mesa y siempre se rodean de público y mantienen ese entretenimiento con el repertorio que puedan ellos tener. Entonces, en cartomagia existe muchísima variedad de juegos, muchos, infinitos, y a veces uno se vuelve loco con tantos juegos, con tantos conceptos, con tantas premisas. Mi recomendación es que te grabes el repertorio que ya te funciona para que no se te olvide, para que lo tengas interiorizado, y después des también un espacio ahí a tu libertad del momento, de saber interpretar el momento y leer lo que te ofrece el momento. Por eso es importante también en qué circunstancia estás haciendo magia. Si es una boda, si es una discoteca, si es un evento para un cumpleaños de una persona que tiene 50 años. Todas estas circunstancias que te da el momento, tú tienes que sentirlo allí, y de repente puedes hacer algún juego que no está en tu repertorio como tal, en ese top 10, pero que lo sabes obviamente porque está en tu repertorio, pero no lo haces muy a menudo y lo puedes hacer en algún momento dado si lo tienes dominado y bien practicado. Bueno, quería comentar con ustedes esto acerca del repertorio. A veces queremos aprender de todo y resulta que bien, aprendemos de todo, pero cuando llegamos al momento de hacer cartomagia, hacemos los mismos juegos que ya sabemos que funcionan. Y a veces nos pasa que aprendemos y aprendemos y aprendemos y se nos olvida cosas que ya hicimos anteriormente que tenían impacto, pero las olvidamos porque estamos en una constante alimentación, y si no grabamos, si no almacenamos, si no practicamos lo que ya hemos aprendido, lo que viene nuevo es normal, sustituye a lo que aprendiste antes y a veces se te olvida. Y eso a mí me pasa mucho. Cuando me veo en muchos vídeos, veo juegos que hacía anteriormente y digo, oye, este juego es buenísimo y tengo tiempo que no lo hago. Porque claro, pasa el tiempo y sigues aprendiendo. Entonces, selecciona tu repertorio con cuidado, que esté probado, que dé resultado, que sea ajustado a tu personalidad y a tu forma de comunicar y de interpretar, y que te permita sacar lo mejor de ti como artista a nivel de conexión con el público y de entretenimiento. Yo le doy mucha importancia a eso, además de los juegos, sino busco en el repertorio los juegos que me den pie a mí a entretener a la gente. Un homing card de Fred Capps, en fin, cualquier tipo de este juego que yo hago de pie y que le saco mucho jugo. Bueno, nada, te dejo esta apreciación sobre el repertorio. Coméntame aquí debajo qué opinas sobre el tema, cómo tú eliges tu repertorio, en base a qué parámetros. Te espero leer aquí debajo. A ver, y en el próximo programa voy a mencionar todos los comentarios antes de iniciar el próximo tema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.